Lo tenemos a Vinicito Castillo Semán, diputado por la circunscripción número 1 de la Fuerza Nacional Progresista, un alto dirigente de este partido que acaba de romper con el gobierno del presidente Danilo Medina. Bienvenido, buenos días, Vinicito. Muy buenos días, Hugo, buenos días a todos allá, distinguidos amigos. Gracias. Nosotros, Vinicito, por favor, de manera muy directa, esta decisión que ustedes han tomado, que todo el mundo pensó y estaba hablando de este amague, que es un amague, están amagando, pero definitivamente renunció la fuerza con todos sus funcionarios del gobierno. Mira, Hugo, lo que pasa es que la situación que está viviendo la República Dominicana después del domingo de la reunión del comité político es una situación extremadamente grave lo que está ocurriendo. La Constitución y la institucionalidad de la República Dominicana están gravemente amenazadas por una decisión del presidente Danilo Medina de repetir la historia de Hipólito Mejía en el año 2002, violando lo que es la Constitución de la República Dominicana, que establece muy claramente en el artículo 272 el referéndum aprobatorio como único mecanismo legal, moral y políticamente legítimo para validar una reforma constitucional que permita la reelección. Se ha abierto un capítulo muy doloroso que nosotros nunca pensamos que el presidente Danilo Medina iba a incurrir en ese error histórico, porque el PLD no tiene los votos y el primero que sabe que no tiene los votos para esa reforma, independientemente de lo del referéndum, es el presidente Danilo Medina. Y evidentemente esto está montado sobre la base de conquistar votos de la oposición y votos de personas que están en contra de la reelección, con el tema que todo el mundo conoce en el país, que va a asumir al PLD y al propio presidente en un descrédito nacional e internacional que nosotros entendíamos hasta el domingo que él no se merecía recorrer un camino tortuoso, lleno de escándalos, de corrupción, donde ya empezaron incluso denuncias concretas de que el hombre del maletín está llegando al Congreso Nacional. Y el hombre del maletín no va solo al Congreso Nacional, porque este país no es de bobo. Todo el mundo sabe que si el hombre del maletín va al Congreso Nacional... ¿Alguien le llena el maletín? Es porque tiene un mandato y un propósito específico de comprar una reforma constitucional. Señor Castillo. ¿Qué hemos dicho nosotros? Con toda la lealtad y amistad que tenemos con Danilo Medina, por esa vía no podemos acompañar al presidente en un paso en falso, que lo único que hace es reivindicar el error histórico más grave de Hipólito Mejía y el PRD en el 2002, donde el PRD se dividió y donde el país fue a un desastre precisamente por hacer un intento y consumar un golpe a la Constitución como el que se está planeando para iniciar la próxima semana. Señor Castillo, habíamos visto a una Fuerza Nacional Progresista, incluso desde dentro del gobierno, muy activa, muy combativa e incluso en ocasiones agresiva contra acciones que consideraba no iban de acuerdo con sus lineamientos y principios, acciones del gobierno en el cual participaban. ¿Qué se puede esperar ahora que ya no están en el gobierno y cómo esas acciones podrían afectar eventualmente la sobrevivencia de la alianza que no se ha quebrado aún? Bueno, lo que hemos dicho es que vamos a esperar si el PLD en el Congreso lograra consumar este golpe constitucional en base a un escándalo inmenso, que es la única manera que se tendría. Entonces nosotros romperíamos una alianza que mi padre firmó con Juan Bosch en el año 1993, hace 22 años, porque no tendría ninguna razón de ser permanecer con un partido que se hubiera convertido ya en otro PRD y sin ninguno de los principios ni constitucionales ni morales que han regido nuestra alianza y las decisiones fundamentales, temas fundamentales. Entiendo, pero la primera parte... ¿Qué acciones concretas ustedes van a tomar a partir de ahora para combatir eso, ese proceso hacia la reelección? Bueno, nosotros vamos a defender la Constitución de la República, porque esto no es un problema interno del PLD, como algunos quieren plantear, reducir este asunto a un tema de Leonel y de Danilo.
Lo que está en juego aquí es la Constitución y la institucionalidad de la República Dominicana. Y tenemos la vía necesaria para combatirlo tanto en el Congreso, tanto en las instancias que haya que combatir, para que ese derecho fundamental del pueblo dominicano de ser consultado sobre temas fundamentales, como sería un derecho de ciudadanía, de elegir y ser elegido, en el caso de la reelección, lograr que si se pueda aprobar, es indispensable reconocer el derecho constitucional del referéndum aprobatorio. Porque lo más contraproducente de todo es que los que defienden la reelección de Danilo Medina son los que más le están huyendo a la consulta del pueblo dominicano. Porque si realmente Danilo Medina tiene un 80%, ¿cuál es el miedo a que el pueblo dominicano diga que sí, que quiere que se reforme la Constitución y que aprueba una reforma constitucional? Frente a una decisión libérrima del pueblo dominicano, ya la situación fuera totalmente distinta. Y esto se le planteó a Leonel Fernández hace 4 años igualito, porque sé que hay gente que desde ayer está diciendo que esto es por un problema con Danilo Medina. Mi padre fijó exactamente esta misma posición hace 4 años frente a Leonel Fernández, pidiendo 2 referéndums, uno consultivo y otro aprobatorio. Ok, doctor Castillo, sí. Desde hace meses la acidez de la comunicación pública entre usted y los ministros de la presidencia, Montalvo y la otra persona, Gustavo Peralta. Montalvo, y el señor Peralta, eran de una manera hasta sorprendente la manera como se comunicaban, como usted les respondía, como le respondían desde el Palacio, los twitters suyos, los twitters de Moisés García, que aparentemente actúa por interpósita persona. Entonces, ¿hasta dónde un partido que es aliado electoral del PLD le puede trazar las reglas de comportamiento y las posiciones políticas al gobierno y al partido? Mira, muy buena la pregunta. Lo primero, no cobramos. José Ramón Peralta, que es mi amigo, no hemos tenido ninguna disputa pública. El problema ha sido fundamentalmente con el señor Montalvo y el señor Rodríguez Marchena. Y ahora, ¿cuál ha sido la diferencia fundamental nuestra que ha producido todo esto diferendo que ustedes conocen, la opinión pública? Un tema que nosotros pactamos con Danilo Medina en nuestro acuerdo en el año 2012. Es decir, lo que la Fuerza Nacional Progresista ha reclamado a Danilo Medina con el tema haitiano y el tema migración está en el acuerdo que firmamos con él. Lamentablemente tuvimos diferencias serias con esa parte del gobierno que dirige Gustavo Montalvo, que Danilo Medina lo puso por encima de todos los ministros como un primer ministro, un hombre que a nadie le oyó la voz cuando estábamos fajados para ganar las elecciones, y todo el mundo sabe aquí quién ganó las elecciones y cómo se ganaron las elecciones. Danilo Medina se aparece con Gustavo Montalvo y lo pone primer ministro a dirigir la política de Haití y la política de migración de su gobierno. Y eso creó, ustedes saben, un problema serio a raíz de la sentencia 168-13, porque ese mismo grupo del Palacio que nos ataca a nosotros fue el mismo grupo que realizó toda la campaña contra el Tribunal Constitucional por el fallo 168-13. Nuestra diferencia básicamente con el gobierno hasta el día de hoy, fuera de este problema de la reelección, ha estado circunscrito al tema haitiano y al tema de la sentencia 168-13, que fue satanizada por ese grupo que está cerca del presidente Danilo Medina. Vinicito, si no cuaja la reelección, ¿se abren las puertas de retorno al gobierno? No, vamos a esperar. Ya la decisión es irrevocable. La decisión de la renuncia es un tema de principio. ¿Ya salieron de las oficinas? ¿Ya no vuelven? Bueno, legalmente hasta que no designen el instituto, ningún funcionario puede abandonar. Okay. Eso no se puede. Okay. Hay que esperar que el presidente designe los sustitutos y entregársele como manda la ley a los que vengan. Okay. Vinicito, te escuché y te he dado mucho seguimiento y siempre hablaste cuando se empezó a tocar este tema desde el año pasado de reelección, fuiste de los que hablaste que era imposible que el presidente Danilo Medina se metiera en una cosa así, que eso ni te pasaba por la cabeza. Inclusive vemos ahora entonces cómo esto ha cambiado, nos estamos dando cuenta cómo estamos viendo tal vez a otra persona accionando. ¿Qué tú entiendes con la relación de amistad que sé que tienes con el presidente Medina? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Qué está pasando por ahí?
yo creo que él cometió el error histórico político de su vida. Él hasta el día de hoy, hasta el domingo, incluso hasta los periodistas, ustedes vimos, Nuria lo entrevistó en Panamá, Danilo Medina había vendido una imagen de un hombre de palabras, de un hombre que había, cuando hace compromiso con el país lo cumplía, un hombre desprendido que incluso le dijo a CDN, a ustedes le dijo que no iba a ser obstáculo para la carrera de nadie. Es decir, el hombre que todos conocíamos hasta el domingo es otro hombre el que apareció ahí, porque eso no fue una decisión del comité político, y que esos fueron 23 funcionarios que él fríamente calculado buscó, y como dice doña Lidia Amada, la ministra de Educación Superior, nunca el comité político había sometido a votación un tema, y mucho menos un tema tan importante como este. Esto lo calculó fríamente Danilo Medina, y evidentemente esto implica que la gente entienda que en realidad el que estuvo detrás de todos estos aprestos desde el principio fue él, porque hay que ver ahora en retrospectiva. Mucha gente creyó, él tuvo en el debate 2012, él explicó por qué él nunca buscaría una reelección y dio los motivos. Y si tú ves a Danilo Medina dando los motivos y lo contrasta con la realidad de hoy, te das cuenta de la razón que él tenía. Cuando él decía que los funcionarios no entendían los límites del poder y que por eso la reelección con la debilidad institucional que hay en estos países era un desastre. Ese hombre de palabra, ese compromiso se quebró el domingo, porque ya el pueblo dominicano está viendo otro Danilo Medina. Está viendo a un Danilo Medina que se le parece más a Hipólito Mejía, que tiene la habilidad de guardar la forma más, diríamos, para disimular quién es el que está detrás de todo esto.